que me pregunte de la ley de Moisés, el Nicodemo le contestaba, porque era un conocedor de la ley de Moisés. Y no solamente era un conocedor, era un principal entre los judíos. Cuando la Biblia nos dice que era un principal entre los judíos, nos está diciendo que este Nicodemo hacía parte del Sanedrín, hacía parte de lo que se conocía, bueno, era como especie del Senado, ¿verdad? Entre los judíos, tenía una posición tanto religiosa como política en ese contexto en el que está aquí este hombre que se acerca a Jesús. Y fíjense, ese hombre con tantos títulos y con tanto conocimiento, dice la Biblia que se acerca a Jesús y se acerca de noche. ¿Por qué creen ustedes que se acerca de noche? Para que no lo vieran, para ser descubierto, porque imagínense los fariseos que tanto perseguían a Jesús y que lo vieran hablando con Jesús a plena luz del día, como que no era congruente, ¿verdad? Esta relación que llevaban los fariseos con que Nicodemo fuera a ir a Jesús a hacerle una pregunta, ¿no? Entonces este hombre, fíjense todos los detalles que la Biblia nos da, vino a Jesús de noche. Y no solamente viene Jesús de noche, sino que lo llama ¿cómo? Maestro, rabí. Sí, pues un rabí es un maestro, es un título que se le da a un maestro judío. Y entonces él le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Por qué él afirmaba eso? Dice, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba maravillado de las señales que Jesús estaba haciendo entre el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles señales? Infinidad de señales. Milagros, sanidades, multiplicaba el alimento. O sea, solamente le dice Nicodemo, solamente alguien que viene de parte de Dios y solamente alguien en el cual Dios esté presente puede hacer las señales que tú haces. Pero llama la atención que el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le quiere decir Jesús con esto? Mira, Nicodemo, tú podrás ver que sano a los enfermos, tú podrás ver que multiplico el alimento, tú podrás ver que resucito a los muertos, pero a pesar de que tú estás maravillado con eso, eso no es lo más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona, ¿sí? ¿Cuál es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona? Ya llegaron los comerciales. El intermedio. ¿Cuál es el mayor milagro que puede hacer Dios en la vida de una persona, hermanos? ¿Cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida? ¿Será que el mayor milagro que Dios ha hecho es habernos ayudado en un momento de necesidad económica? ¿Será que el mayor milagro que Dios ha hecho es haberme sanado en un momento en el que estaba yo enfermo? ¿Cuál es el mayor milagro? El mayor milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas es el habernos transformado, ¿sí? Porque ni tú ni yo podemos decir que somos la misma persona que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros tenemos un testimonio de transformación de vida. Tenemos un milagro de transformación en nuestras vidas, ¿sí? Una cosa es lo que yo era antes de conocer de Cristo, que era una persona que amargada, grosera, no sé, que odiaba, que guardaba rencor, ¿verdad? Y que ahora, ¿sí? Gracias al poder transformador del Espíritu Santo, tengo una vida completamente diferente. Y eso es lo que el Señor quiere decirle a Nicodemo. Nicodemo, sí es cierto, hay señales,
Pero eso no es lo más grande. Lo más maravilloso que Dios puede hacer en la vida de un ser humano es que esa persona nazca de nuevo. Y le dice el Señor, aquí hay varias cosas para resaltar. Le dice, de cierto te digo. De cierto te digo. ¿Qué le quiere el Señor decir cuando hace esa reiteración? ¿Sí? De cierto te digo. Cuando el Señor dice, de cierto te digo, cada vez que Jesús diga esa frase, el Señor está enfatizando, está diciendo, si esto es indispensable, no es negociable, ¿sí? Es prioritario, es importante, es necesario, o sea, no es negociable, no hay otra manera, no hay otra forma. Esta es la forma, esta es la manera. El Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y cuando el Señor le dice, el que no naciere de nuevo, no está hablando de actividades que nosotros pudiéramos hacer. No hay algo que nosotros pudiéramos hacer. ¿Sí? El Señor ya hizo la parte indispensable. ¿Sí? El Señor ya hizo la parte indispensable. Pero nosotros necesitamos también hacer algo, y ahorita vamos a ver qué es, para constituirnos como hijos de Dios y para que ese nacer de nuevo sea una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque una persona puede nacer en un hogar cristiano, ¿sí? Y eso no quiere decir que haya nacido de nuevo. Una persona inclusive puede venir a la iglesia todos los domingos y eso no quiere decir que haya nacido de nuevo. Una persona puede inclusive servir en la iglesia y eso no implica que haya nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Y por qué me atrevo a decirles esto? Nicodemo era un hombre fariseo que practicaba al pie de la letra la ley de Moisés, ¿cierto? No mataba, no robaba, era una persona que conocía las escrituras, ¿sí? Podemos decir que era el mejor teólogo de su tiempo. Sin embargo, no había nacido de nuevo, ¿sí? Entonces al final nada de eso implica, ¿sí? Nada que nosotros podamos hacer, ¿sí? Implica que haya experimentado el nuevo nacimiento en mi vida, porque yo puedo tener una vida religiosa, yo puedo venir todos los domingos, yo puedo haberme bautizado, ¿sí? Yo puedo dar mi ofrenda, yo puedo dar mi diezmo, yo puedo conocer las escrituras, y eso no implica que yo haya nacido de nuevo, ojo. Eso solamente es el fruto, ¿verdad? Todas esas cosas evidentemente tienen que darse en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, ¿sí? Pero la condición indispensable, ¿sí? Para que una persona realmente se constituya en un hijo de Dios, la podemos observar en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Quién lo tiene? Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y creyeron en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Porque es indispensable no solamente creer, sino recibirlo, porque mucha gente anda por ahí y cuando tú les hablas del evangelio, la gente que te dice, pero yo creo en Dios, yo creo en Dios, ¿cierto? Cuando tú les dices, no, mira, pero es que el Señor quiere cambiar tu vida. No, pero si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. ¿Sí? ¿Bastará eso para experimentar el nuevo nacimiento? No.
hay una condición indispensable y es que recibamos a Jesús, ¿sí? Y que creamos en Él. O sea, necesitamos creer y necesitamos recibir. No es necesario, no basta solamente con creer. Porque mucha gente anda por ahí y cree que hay un hijo de Dios, cree que hay un Dios, ¿verdad? Pero cree de manera equivocada. ¿Por qué? Porque no lo han recibido en su corazón. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, yo como médico te digo, vamos a suponer que esto es un medicamento, ¿verdad? Esto es un medicamento y tengo aquí 4 pacientes. ¿Sí? Al primer paciente le doy el medicamento y me dice, ay no me molesten. Oye, de veras que si hay pacientes así, ¿verdad? Van al médico, pero cuando le dan el medicamento dice, ay no, yo no voy a tomar eso. Yo no voy a inyectar, no me gustan las inyecciones. ¿No? Es el primer paciente. Luego viene otro paciente y dice, bueno doctora, sí es verdad, lo que usted me dice es verdad, las inyecciones son buenas, pero yo no me las voy a poner. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? El paciente que de plano ni creyó ni recibió, ¿verdad? El segundo paciente que cree que la inyección le va a ayudar, pero dice, de todas maneras, no me la pienso poner, ¿no? Entonces, ese paciente que hizo, creyó, pero no recibió. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos otro paciente que dice, sí doctor, démela, y yo creo que esto me va a mejorar y yo me voy a poner las inyecciones. Entonces, ¿cuál de esos 3 pacientes habrá actuado adecuadamente? El que ni creyó ni recibió, el que creyó que las inyecciones lo iban a curar pero no se las puso, o el que creyó que las inyecciones lo iban a curar y se las colocó. ¿Cuál de los 3 actuó adecuadamente? Dígame. El tercero, ¿verdad? El que no solamente creyó, sino que también lo recibió. Asimismo, aplica, ¿verdad? Aplica para la salvación y para que podamos experimentar ese nuevo nacimiento en nuestra vida, ¿sí? No solamente decir, ay, sí, yo creo en Jesús, ¿sí? Porque ¿qué dice la Biblia? Aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí o no? Sí. Dice la palabra de Dios eso. Entonces no basta solamente con decir yo creo, es necesario, es indispensable recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador para que nosotros podamos experimentar ese nuevo nacimiento en nuestra vida. Si yo forzo a una persona y yo le digo, no, es que tú tienes que aceptar a Cristo porque si no te vas a ir al infierno, acepta a Cristo, ven, vamos, haz la oración de fe. Pero la persona realmente no está convencida de pecado, ¿sí? Esa persona realmente no ha sentido ese redarguir del Espíritu Santo en su vida por todos los pecados que ha cometido. Simplemente es una oración de fe porque en el momento lo presionaron o se dejó llevar por la emoción o lo que sea, pero realmente no hubo ese redarguir, no hubo esa necesidad de su corazón de decir, de verdad soy un pecador y necesito a Jesús en mi vida, necesito la salvación. Entonces, necesitamos que la persona no solamente crea, sino que reciba a Jesús, que realmente esté convencida de esa necesidad de que sin Jesús no podemos hacer nada en esta vida. Necesitamos que la persona realmente esté convencida en su corazón, ¿sí? De que necesita a Jesús. Y ese nuevo nacimiento es permanente porque nosotros cada día debemos reconocer nuestra necesidad de Dios, ¿sí? No es una cosa de que yo hoy acepté al Señor y mañana ya soy transformado completamente.
Es un proceso. Por eso ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Tiene que ser permanente. Yo cada día tengo que estar naciendo de nuevo, porque siempre yo voy a tener algo en mi corazón en lo cual el Señor necesite transformar y quitar todo lo viejo, ¿sí? Para poner en mi corazón algo nuevo. ¿Qué sucede? Le dice el Señor a Nicodemo. Le dice Nicodemo al Señor, perdón. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Nicodemo le hace esta pregunta al Señor, ¿qué se está imaginando Nicodemo? Se está imaginando un nacimiento físico, ¿cierto? Un nacimiento natural. Y entonces Nicodemo, imagínense que era un maestrazo de la ley, se queda así, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy aquí? Entonces le dice el Señor, de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ustedes observan la palabra espíritu en su Biblia, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 5, ¿con qué está escrito espíritu? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. Y siempre que la Biblia coloca esa palabra espíritu con mayúscula, ¿sí? Nos está hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor le explica a Nicodemo, no puedes entrar otra vez en el vientre de tu madre, ¿verdad? No es un nacimiento físico del cual yo te estoy hablando. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual, ¿sí? De un nacimiento espiritual. Tienes que nacer del agua. Y cuando le dice del agua no se refiere al bautismo en aguas, ¿no? No. Cuando le dice que tiene que nacer del agua, ¿sí? Se está refiriendo a esa limpieza que Jesús va a hacer en su vida. Porque ¿quién es el agua de vida? Es Cristo, ¿sí? Y cuando le dice tienes que nacer del Espíritu, está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús le dice, tienes que ser limpiado y tienes que ser, en otras palabras, ¿no? Tienes que ser limpiado y tienes que ser transformado. Y esa transformación solamente la puede ocasionar en ti la acción del Espíritu Santo de Dios. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces le dice, Nicodemo, no es un nacimiento físico, porque el nacimiento físico es un nacimiento de la carne, ¿sí? El nacimiento de la carne del cual habla Jesús es un nacimiento físico, ¿sí? Ese nacimiento físico se da pues, por el hombre y por la mujer, pero el hombre, Dios viene y le explica, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor le está explicando a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Alguno de nosotros determinó nacer y venir a esta tierra? Jimenita, tú dijiste, voy a nacer en, no sé, ¿dónde naciste? En la Ciudad de México. Voy a nacer en la Ciudad de México un 26 de julio del 2000, en el 1900, o lo que sea, ¿sí? Y mis papás van a ser fulanita y sutanito. Eso ya, ¿no? Y antes de venir a este mundo ella lo determinó. ¿Ella hizo eso? No. Ninguno de nosotros determinó eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros determinó nacer, ni dónde iba a nacer, ni quién iba a ser su familia, ni qué día iba a nacer.
Ninguno de nosotros tiene la autoridad para hacer eso, ¿verdad? Nadie tiene la autoridad para hacer eso. Entonces el Señor le dice, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Sin embargo, aún en ese nacimiento de la carne nosotros podemos ver la acción sobrenatural de Dios, porque ninguno de nosotros determinó nacer. Eso lo determinó Dios, y Dios determinó quién iba a ser tu mamá, quién iba a ser tu papá, en qué lugar ibas a nacer, si qué día ibas a nacer, de cuántas semanas ibas a nacer, cuánto ibas a pesar, todo eso lo determinó Dios, ¿sí? Pero así como Dios determinó eso, ¿sí? Así también es el Espíritu Santo. Y nosotros no entendemos, ¿verdad? No entendemos porque, bueno, yo por qué tuve que nacer en la familia donde nací, ¿no? Y a lo mejor no lo entendemos, eso lo determinó el Señor, ¿sí? Pero así como nosotros quizás no logramos entender eso, ¿sí? Le dice el Señor, no vas a lograr entender tampoco cómo actúa completamente el Espíritu Santo, porque hay cosas que nosotros no podemos entender, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? No sabemos. No sabemos cómo es que yo antes era tan egoísta y ahora ya no soy egoísta, ¿no? Por decir, no sabemos cómo yo antes era tan rencorosa y ahora ya, gracias a la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, tengo la capacidad de perdonar. No podemos entender cómo es que antes era yo tan impaciente y ahora, gracias al poder transformador del Espíritu Santo en mi vida, tengo la capacidad de ser paciente. No lo podemos entender. Entonces, por eso el Señor le dice a Nicodemo, mira, Nicodemo, el viento sopla, ¿verdad? Y no lo podemos ver, ¿sí? Sin embargo, podemos sentirlo, ¿sí? Podemos escuchar el silbido del viento, podemos nosotros sentir cómo el viento nos refresca, podemos sentirlo, ¿sí? Aunque no lo veamos. Asimismo, ¿verdad? Ese poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida, aunque nosotros no lo vemos y no lo entendemos, sabemos todos nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que es una realidad que el Señor ha transformado nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso le dice el Señor, no te maravilles, aunque no lo entiendas, ¿sí? Le dice, aunque tú no entiendas, ¿sí? Tú oyes el sonido del viento, tú no sabes de dónde viene, tú no sabes a dónde va, pero de que es una realidad que el Espíritu Santo nos transforma, ¿sí? Eso es lo que el Señor le quiere decir a Nicodemo. Fíjense, cuando nosotros vamos a la palabra nos enseña que nacemos una sola vez, ¿cierto? Pero que morimos 2 veces. Si nosotros no aceptamos, no experimentamos el nuevo nacimiento en nuestra vida. ¿Por qué morimos 2 veces? ¿Quién me quiere explicar? Una persona que no experimenta el nuevo nacimiento nace una sola vez, pero muere 2 veces. La muerte física y la muerte eterna. Exactamente, muy bien, ¿sí? Si una persona no acepta y no recibe a Jesús y no experimenta ese nuevo nacimiento en su vida, nace una sola vez, pero va a morir 2 veces, ¿sí? Va a morir físicamente y va a experimentar también la muerte eterna. Sin embargo, si nosotros no solamente creemos, sino que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ya no vamos a experimentar 2 muertes, vamos a experimentar solamente una sola muerte, la muerte física, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nacer 2 veces para morir una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo aquel, ¿verdad?, que nace de nuevo, experimenta 2 nacimientos. El nacimiento de la carne, como dice la Biblia, ¿verdad?, nacimiento físico, y el nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿sí? Entonces experimentamos 2 nacimientos para solamente experimentar una sola muerte, porque los que nacemos de nuevo no vamos a ver la muerte eterna,
¿Sí? Porque ¿cuál es la promesa para los que nacen de nuevo? ¿Cuál es la promesa? Vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, aunque experimentemos una muerte física, no vamos a experimentar nunca la muerte eterna. ¿Por qué? Porque vamos a tener vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos esta gran verdad, ¿verdad? Y esta base fundamental de nuestra fe, que es el nuevo nacimiento, ¿sí? Para poder entonces comprender, ¿verdad? Que es necesario que yo nazca de nuevo. ¿Para qué? Para que mi alma no muera eternamente. ¿Sí? Si yo no experimento eso en mi vida, voy a morir. ¿Sí? Todo aquel que no crea en Jesús y no lo recibe en su corazón va a experimentar la muerte eterna. Por eso es que más adelante el Señor le dice a Nicodemo, porque miren, le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, no ha ocurrido todavía, ¿verdad?, la muerte en la cruz. Y el Señor le da una gran revelación por eso, para que Nicodemo pueda entender. Mas nosotros tenemos la revelación completa, ¿verdad? Porque sabemos qué pasó después de esa conversación, ¿sí? Pero Jesús le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Hubo un momento, ¿verdad?, durante el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, donde el pueblo se rebela contra Moisés, y dice la palabra, y contra Dios, ¿verdad? Porque Moisés era el líder que Dios había colocado. Entonces el Señor manda una plaga de serpientes, en las cuales las mordeduras de la serpiente causaban la muerte de las personas, y miles de israelitas murieron, ¿sí? Eso fue cuando el pueblo se rebeló allá por el libro de Números, ¿sí? Y hubo catástrofes, ¿no? Ahí en esas rebeliones que el pueblo hizo contra Dios. Cuando eso sucedió, el Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, vas a levantar una serpiente, ¿verdad? Y todo aquel que mire la serpiente de bronce, será sano y no morirá. Ajá. Entonces, como Nicodemo era un conocedor de la ley y se conocía todos los detalles de esa historia, ¿verdad?, que había sucedido en el pueblo de Israel, por eso el Señor le habla con tanta autoridad de lo que el pueblo de Israel había vivido. Y le dice el Señor: así como Moisés levantó la serpiente, o sea, el Señor le está dando una revelación muy grande. Dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le está hablando el Señor a Nicodemo de las consecuencias que va a tener ese nuevo nacimiento. Si naces de nuevo, Nicodemo, vas a tener vida eterna, ¿sí? Ya le explicó el Señor: mira, Nicodemo, no son las maravillas, no son las señales, no es ni siquiera tu conocimiento de la ley, no es nada de eso lo que necesitas, ¿verdad?, para experimentar la vida eterna. Lo que necesitas para experimentar la vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, Nicodemo, ya ha sido condenado. Ajá. ¿De qué está hablando el Señor? De la muerte eterna, ¿sí?
Nicodemo, los que creen van a tener vida eterna, no se van a perder, van a tener vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? ¿De qué condenación está hablando? De la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, le dice el Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, ¿sí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el Señor le da toda una cátedra, toda una explicación a Nicodemo sobre lo que es el nuevo nacimiento. Y efectivamente, ¿verdad? El nuevo nacimiento es ese acto de Dios por medio del cual al nosotros creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón, el Espíritu Santo transforma completamente nuestras vidas. Eso es el nuevo nacimiento, ¿sí? Eso es el nacer de nuevo, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la religiosidad. Si yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero no hay un cambio en mi vida, yo no he nacido de nuevo. Si yo hice la oración de fe, pero yo sigo siendo la misma persona, amargada, grosera, etcétera, iracunda, no perdonadora, de hace 10 años, aunque tenga 10 años de venir a la iglesia, no he nacido de nuevo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento tiene que verse en nuestra vida. Tiene que verse a través de qué? Del cambio que Dios ha hecho en mí, ¿sí? No de los milagros, ¿sí? Ya dijimos que el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona es que la vida de esa persona sea transformada. Todo lo demás que nosotros hacemos, de venir a la iglesia, de querer estar en un seminario bíblico, todo lo demás son frutos, ¿sí?, de ese nuevo nacimiento. Ajá. Pero más que todo eso, lo que Dios quiere que nosotros cambiemos es nuestro corazón. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. La mayor intención del Señor es que nuestros corazones sean transformados. Por eso yo necesito reconocer, ¿verdad?, que cada día necesito experimentar ese nuevo nacimiento en mi vida. Yo necesito que el Espíritu Santo siga cambiándome, porque todavía hay cosas en mi corazón que a Dios no le agradan, y necesito, de verdad que necesito que Dios haga algo conmigo. Pero como yo creo en Jesús y yo lo recibí en mi corazón, yo sé que así como ese viento, ¿verdad?, sin que ni siquiera yo me dé cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida, Dios me va a transformar completamente a la persona que Él quiere que yo sea. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, así como decía en Juan 1:12, a quienes lo recibieron y creyeron, entonces cuando yo les pregunto, hermanos, ¿cuáles son las condiciones que dice la Biblia? ¿Cuáles son los requisitos que debemos cumplir para llamarnos hijos de Dios? Creer y ¿qué? Y recibir. No basta con creer, ¿verdad? Porque ya sabemos que hasta los demonios creen. Entonces no solamente decir, ay, sí, yo creo. No, es creer y recibir. Y al recibir al Señor, yo le estoy dando toda la autoridad para que Él haga con mi vida lo que Él quiere. Amén. Amén. Cuando yo creo y recibo, entonces yo me constituyo en un hijo de Dios. Y cuando yo me constituyo en un hijo de Dios, entonces yo vengo a ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros, en este contexto, ¿verdad?, de la iglesia, decimos, tú eres mi hermano, ¿sí? Tú eres mi hermano, porque todos nosotros, ¿sí?, nos hemos constituido ¿en qué? En hijos de Dios.
Entonces por eso somos hermanos y por eso la iglesia es la familia de Dios. Tenemos una familia terrenal, ¿verdad? Pero también tenemos una familia espiritual, que es la iglesia. Todos nosotros somos la familia, ¿cierto? ¿Y por qué nos constituimos en esa familia? Porque hemos sido, ¿verdad?, constituidos hijos de Dios, porque todos nosotros creímos, y no solamente creímos, sino que lo recibimos en nuestro corazón. Entonces ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios, ¿sí? Porque hemos experimentado ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, ¿sí? Eso es algo que solamente nosotros podemos hacer por medio de Jesús. Ningún ser humano, ¿verdad?, puede hacer que otro nazca de nuevo. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Qué dice la primera carta del apóstol Pedro? Capítulo 1, versículo 3. A ver. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces dice Pedro, ¿verdad?, que nos hizo nacer de nuevo. Y hay muchos versículos en la palabra que nos hablan de este nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque este nacimiento es una obra de Dios mismo. No proviene del esfuerzo humano, no es algo que nosotros, ¿verdad?, podemos hacer. Es algo que proviene de Dios. Solamente el Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede hacer que ese nuevo nacimiento sea real en nosotros. Y a nosotros, ¿verdad?, aceptar al Señor, creer en Él, recibirlo en nuestro corazón, pertenecemos a esa familia de Dios. Y hay una promesa para quienes hagan eso. ¿Cuál es la promesa? La promesa está en Juan, a ver quién lo encuentra. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Exactamente, entonces eso es una promesa para quienes hemos recibido al Señor y hemos creído en Él, ¿sí? La vida eterna, y que no vamos a perecer, que el Señor es nuestro pastor, que nadie, ¿verdad?, nos va a arrebatar de su mano. En Juan 6:37, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 6:37? Amén. Todo lo que el Padre me dé vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo afuera. Amén. Entonces dice el Señor, si una persona cree en mí, ¿verdad?, y me recibe, yo lo echo fuera. ¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Entonces podrá ser la persona más mala del mundo, habrá cometido la gran cantidad de errores en su vida, pero el Señor dice, esas personas que creen en mí y me reciben en su corazón, yo no las echo fuera. Yo no las echo fuera. ¿Y por qué? Porque ya nos acabó de decir en Juan capítulo 3, ¿verdad?, que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces todo aquel, no importa su pasado, no importa que haya sido más malo que la maldad, pero si cree en Jesús,
y de verdad con ese, el Espíritu Santo ha redarguido su vida, ¿verdad? Y él recibe a Jesús en su corazón, entonces Jesús no lo va a echar fuera. Ajá, no lo va a echar fuera. No somos nosotros nadie, ¿verdad? Para decir, ay, esa persona nunca va a cambiar, esa persona nunca se va a salvar. No, usted a lo mejor ya en su mente humana carnal ya se cansó, ya se hartó de esa persona. Pero si Dios, ¿verdad?, lo permite, si Dios quiere, si el Espíritu Santo redarguye su corazón y esa persona cree y esa persona recibe a Jesús, el Señor lo va a aceptar y va a ser salvo. Claro. Y vamos a seguir viendo otros temas, ¿verdad? Porque todo esto de la salvación implica principios básicos que nosotros tenemos que conocer. No solamente el nuevo nacimiento, ¿verdad? Vamos a estar hablando también en las otras clases del arrepentimiento, del bautismo, de cosas que vienen a consecuencia de, ¿verdad? Y que no están separadas, sino que van ligadas la una a la otra. Y yo les animo, hermanos, a que no falten, a que lleguen puntuales, porque son principios básicos, el kinder del cristianismo, y que a veces nosotros pensamos que no sabemos ya de todas, y no, hermanos, de verdad. Hay principios básicos de nuestra fe que a veces desconocemos, y no podemos andar por ahí por la vida sin saber en qué creemos y por qué creemos y en qué parte dice. No podemos andar así, ¿verdad? Es necesario que nosotros como hijos de Dios sepamos cuáles son los fundamentos, cuáles son las bases de lo que nosotros creemos, porque luego por eso los cristianos andan por ahí escondiéndose de los testigos de Jehová, porque llega un testigo de Jehová, saca la Biblia y le da 3 vueltas. Bueno, entonces vamos a ver si entendieron. Una pregunta para cada uno. A ver, Yasmín. A ver, Yasmín. Me ayuda. Te voy a decir varios ejemplos y tú me vas a decir de esos ejemplos quién realmente nació de nuevo. El primer ejemplo. Dice un señor, yo soy un hijo de Dios porque yo no le hago mal a nadie. Segundo ejemplo. Dice una familia, somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia todos los domingos. Tercer ejemplo, dice una persona, soy un hijo de Dios porque me acabo de bautizar. Cuarto ejemplo, dice otra persona, soy un hijo de Dios porque creí y recibí a Jesús como mi Salvador y Señor. ¿Cuál de esos 4 ejemplos realmente llegó a ser un hijo de Dios? El último. El último. ¿Por qué? Porque creyó y sintió la transformación. Porque creyó y recibió, ¿verdad? Ese es un hijo de Dios. Ahora, otra pregunta. Para Dani. ¿A qué familia perteneces tú después de convertirte en hijo de Dios? Opción 1. A la familia del presidente. Opción 2. A la familia de Carlos Slim. Opción 3. A la familia de Dios. ¿Cuál es la respuesta? A la familia de Dios. A la familia de Dios. Amén. A ver. Jimenita. Tercera pregunta. Dios es fiel, ¿verdad? Y si
siempre cumple lo que promete. Si ya hemos aprendido en esta clase que todo depende de Dios y no de mí, ni de ti, ni de ninguna otra persona, ¿verdad? Porque ya hemos visto que nosotros ni siquiera determinamos quiénes van a ser nuestros papás, ni en qué día vamos a nacer. Entonces, si ya tú sabes eso, ¿cuáles de los siguientes aspectos debes experimentar en tu vida? 1, duda. 2, confianza. 3, inseguridad. ¿Cuál de los 3? Confianza. Confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que si somos hijos del Señor, entonces estamos, ¿verdad?, bajo su protección y su cuidado. ¿Sí? Entonces necesitamos confiar en las promesas de Dios. Él dijo que no pereceremos, Él dijo que nadie nos arrebatará de su mano, ¿verdad? Él dijo que nada prevalecerá contra la iglesia. Él dijo muchas cosas que nosotros sabemos. Sin embargo, a veces vivimos, ¿verdad?, como que si se nos olvidaran las promesas que Dios tiene para todo aquel, ¿verdad?, que ha creído en Él y que lo ha recibido como su Señor y como su Salvador. Ahora, Nancy, otra pregunta. ¿Qué clase de nacimiento has experimentado al creer en Jesús y recibirlo como tu Señor? ¿Qué clase de nacimiento? Un nuevo nacimiento, ¿sí? ¿Y ese nacimiento es carnal o es espiritual? Espiritual. Es espiritual, muy bien. Ahora, otra pregunta para Erika. ¿Yo te vi en la clase? ¿No? Otra pregunta, va, Erika. ¿Cuánto tiempo durará la nueva vida como hijo de Dios? ¿1 año? ¿5 años? ¿O para siempre? Para siempre. ¿Ves que sí puedes? Para siempre. Amén. Entonces, a ver qué más me falta. Dani quiere participar. A ver, Dani, ¿cuál debe ser tu actitud si has recibido a Jesús y has creído en Él? 1, esas son las opciones. Todavía no sabes si eres un hijo de Dios. 2, ¿estás seguro de que eres un hijo de Dios? 3, todavía te falta para ser un hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Todavía no eres? ¿Todavía te falta? ¿O estás seguro de que eres un hijo de Dios? Si ya creíste y ya recibiste. ¿Ah? ¿Estás seguro o tienes dudas? Eso, ¿estás seguro, verdad? De que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo has creído, lo has recibido, porque Él es tu Señor. Amén. Y bueno, la tarea es aprenderse Juan 1:12 de memoria. La tarea es aprenderse Juan 1:12 de memoria. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Quién lo tiene ahí? Está cortito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Pues hay que aprendérselo, ¿verdad? ¿A los que? Porque ahí están los requisitos, ¿sí? Para ser un hijo de Dios. Los que creyeron y los que recibieron, ¿sí? Entonces vamos a concluir aquí. En el próximo domingo vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Les voy a decir los temas que vamos a dar para que se animen.
Vamos a hablar sobre el arrepentimiento, vamos a hablar sobre el perdón, sobre la obediencia, vamos a profundizar el tema de qué implica ser parte de la familia de Dios. Vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Luego vamos a hablar de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo podemos nosotros vencer a Satanás, cómo podemos vencer esa vieja naturaleza, el mundo, cómo podemos llevar el mensaje del Evangelio a otros. Y vamos a hablar de los sacramentos, porque tenemos sacramentos en la fe cristiana y son dos, ¿sí? Que es el bautismo y la Santa Cena. ¿Sí? Vamos a hablar sobre qué implica ser miembro de una iglesia local, qué es la iglesia, ¿sí? Qué significa ser mayordomos de Dios, qué significa ser guiados por Dios. Entonces, primeramente Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que ponga en todos nosotros tanto el querer como el hacer, porque necesitamos afirmar, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra fe con la palabra de Dios. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Póngase sobre sus pies. Señor Todopoderoso, Padre, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, que acudieron, Señor, a este llamado, Padre, de parte tuya, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, Señor, cada instante, cada día, Señor, y que cada día, Señor, nosotros podamos experimentar esa necesidad de ti, bendito Rey. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poner esta enseñanza por obra, que podamos entender, Señor, que cada día necesitamos de tu presencia en nuestra vida, que cada día, bendito Dios, necesitamos entregarte, Señor, esas áreas de nuestra vida en las que aún no tienes el señorío absoluto, bendito Amén, Padre. Rey. Enséñanos, Señor, a depender completamente de ti, bendito Rey, y que esta enseñanza que hemos recibido sea una realidad, sea una palabra viva en nuestras vidas, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, gracias.